Hola, bienvenidos al curso Ingreso UNAM, Ingreso IPN, curso Colbash. Soy el maestro Luis Granados, la materia es Química, sesión 03. Gracias por estar aquí, bienvenido. Iniciamos. Desde el punto de vista químico, la oxidación es una ganancia de oxígeno, una pérdida de electrones y una pérdida de hidrógeno. Eso sería para la oxidación. Sería entonces, número 1, ganancia de oxígeno, pérdida de electrones y pérdida de hidrógeno. Para la reducción es una pérdida de oxígeno, una ganancia de electrones y una ganancia de hidrógeno. Pérdida de electrones, ganancia de electrones y ganancia de hidrógeno en compuestos orgánicos. Este principio de oxidorreducción se aplica a los sistemas bioquímicos y es un concepto importante para la comprensión de la naturaleza y oxidación de la biología. El uso principal del oxígeno es en la respiración. El oxígeno es importante en la respiración, ya que los seres humanos respiramos oxígeno. Y este es el proceso en el cual las células obtienen energía en forma de ATP. En química, tú sabes que el ATP es el adenosín trifosfato. Trifosfato de adenosín, el ATP, y que está en las mitocondrias y que son las que liberan una gran cantidad de energía. Correcto. Pasamos a lo siguiente. Reacciones redox. Ejemplos. En cada una de las siguientes reacciones asigna los estados de oxidación de cada elemento e identifica la oxidación, la reducción, el agente oxidante y el reductor. Muy bien. Entonces tenemos lo siguiente. En el primer ejemplo tenemos clorato de potasio, biclorato de potasio, y se va a transformar en cloruro de potasio más oxígeno. Entonces aquí tenemos una reducción. En el primer caso. En el segundo caso, B, zinc más cobre y SO4, que sería sulfito de cobre, zinc más sulfito de cobre. Esto va a dar como resultado sulfito de zinc más cobre. Y aquí tenemos una oxidación. 4NH3 más 3O2, es decir, hidruro de nitrógeno más oxígeno es igual nitrógeno más 6 moléculas de agua. Y aquí tenemos una oxidación. Este es un ejemplo de oxidación. 2FeCl2 sería bicloruro de hierro más cloro. Eso es igual a tricloruro de hierro. Y aquí lo que tenemos es una oxigenación. En la siguiente, 2 trinitrato de plata más cobre nos va a dar trinitrato de cobre más plata, y aquí tenemos una oxidación. Aquí en el F tenemos lo siguiente. Trinitrato de cobre más óxido de cobre, bióxido de cobre más óxido de nitrógeno, óxido nítrico más oxígeno, y aquí tenemos una reducción. Listo, entonces tenemos en el primer caso una reducción, segunda oxidación, siguiente oxidación, en el D oxidación, en el E oxidación y en el último reducción. Pasamos a lo siguiente. Bien, tenemos una clasificación de la química orgánica según su origen natural en carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y moléculas pequeñas. En sintéticos, hidrocarburos, radicales y gamificación de cadenas. Según sus grupos funcionales, oxigenados, nitrogenados, cíclicos y aromáticos. ¿Dónde se aplica la química orgánica? Bueno, lo podemos ver en el estudio del fenómeno del niño.
El fenómeno del Niño ocurre cerca del 23-24 de diciembre de cada año. Se calienta el Océano Pacífico y eso provoca cambios climáticos. Aquí está el agua fría, luego se calienta el agua y entonces son factores químicos que intervienen en el fenómeno. Hay un movimiento de las nubes, del dióxido de carbono también, y esto llega al Perú y a otras partes del mundo, ese fenómeno de lluvias torrenciales. Muy bien, pasamos a la química orgánica. La química orgánica es una parte del estudio de la química que está relacionado con el estudio de carbono, hidrógeno, lo que se conoce como CHOMS. Voy a ponerlo aquí. CHOMS, carbono, hidrógeno. La química orgánica estudia el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y también el fósforo y el azufre. CHOMS, la molécula CHOMS para la vida. Entonces, cuando se encarga la química de estudiar esto relacionado con la biología, es química orgánica. Funciones de la química orgánica. R, niveles industriales y científicos. Aquí tenemos varias funciones, no se ve muy claro, pero están las aminas, los hidrocarburos, las funciones oxigenadas, los éteres, aldehídos, cetonas y ésteres. Es importante saber qué componentes tiene una sustancia y nunca mezclar, cuando se está lavando el baño, varias sustancias químicas porque podrían producir gases que pueden desmayar a las personas. Muy bien, pasamos a lo que sigue. Química orgánica se encarga de la materia viva en una disciplina, es una disciplina que desarrolla nuevos métodos, tiene teorías. La primera, estructural, tiene la idea de un arreglo perfecto. En ella destacan científicos como August Kokule, Archibald Cooper y Alexander B. Uterox, algo así, y producen teorías estructurales. Bueno, la siguiente teoría es la electrónica y de estructuras y de la relatividad. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se dan las teorías de estructuras moleculares y de los enlaces. Estas teorías del siglo XIX y principios del XX identifican y se evolucionan desde la identificación de estructuras atómicas bueno, creo que esta tiene una secuencia rara. Evoluciones hasta los componentes de las fuerzas, los enlaces se dividen en principios fundamentales y comprenden reacciones químicas, Robinson, Neto y átomos que se mueven. Los enlaces están desde 1916, Berkeley, enlaces covalentes, pares de electrones y compartidos. Bueno, aquí están las teorías. Estudian compuestos de carbono, lo que hemos dicho. 1802 acuñó el término por Berzelius, el término de química orgánica se acuñó en Berzelius. Y tenemos como ejemplo las influencias desde 2500 años desde Cristo. En la India se usaba para el índigo, para teñir telas, el color índigo para teñir telas. 1856 William descubrió formas de preparación de una púrpura, extractos de alquitrán de hulla. Y bueno, eso sería qué es la química orgánica. Los isómeros son componentes con diferentes formas moleculares y se clasifican en, número 1, tienen conectividad diferente en átomos. Isómeros constitucionales, este es un ejemplo de los isómeros constitucionales. Si ven, tiene cadenas de CH, diversas cadenas de CH. Estereómeros pueden ser conformacionales, se interrumpen rápidamente a temperaturas ambientales, no pueden ser separados. Rotación en torno al simple enlace de carbono-carbono, carbono-simple, carbono. Los alcanos, los cicloalcanos y la inversión de aminas. Los configuracionales se dividen en antiómeros. Un isómero es una imagen peculiar del otro, aquí está un isómero. Y diastómeros, un isómero no es la imagen especular del otro, son diferentes.
y configuracionales, no pueden ser interconectados, pueden ser separados. Isómeros, átomos, tienen igual conectividad pero diferente ordenamiento espacial, contienen centros quirales, átomos tetraédricos con 4 grupos diferentes. Esa es la cuestión de los isómeros. Un isómero es un compuesto como gemelos. Vamos a explicarlo con esa metáfora. Son como gemelos. En la naturaleza, cuando por ejemplo tenemos el oxígeno es 15, 16 y 17 su masa molecular. Es decir, la naturaleza genera no solo un oxígeno, sino 3 oxígenos diferentes al mismo tiempo. El que respiramos es oxígeno 16 y eso es un isómero. Cuando la naturaleza genera cuates, triates, gemelos, trillizos, cuatrillizos, esos serían los isómeros. Muy bien, gracias por tu atención en este curso de química. Espera un ejercicio o ejercicios de química más adelante. Soy el maestro Luis Granados, gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Tenemos un canal de YouTube, de TikTok, Academia Más, academia.más. En Facebook, búscanos. Gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.